Vale, pues lo que hemos visto en Eclesiastés, eh, pues al principio era una frase que se repetía mucho en los primeros capítulos, que era vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuál es el sentido de esa frase que quiere decir vanidad de vanidades, todo es vanidad? ¿No? Ninguno de los cuatro que está aquí conmigo. Ok, Es pasajero, ok, sí, que es pasajero, pero sobre todo, que es va, vano, sí, va, inservible. que es vano, no tenía que ver con vanidad de, como nosotros lo entendemos hoy en día, la vanidad de sentirse muy bello o de, en el caso de las mujeres, ¿no? Se les dice vanidosas a las que se maquillan mucho, o los hombres también, ¿no? Que ya hay hombres a los que se les llama metrosexuales porque se preocupan mucho por su figura, pero no nos estamos refiriendo a ese tipo de vanidad, sino justamente a las cosas que son vanas, a lo que es vano. Y vanidad de vanidades quiere decir todo es absurdo, ese es el sentido de la frase, todo es absurdo, pero todo es absurdo cuando no está Dios en nuestras vidas. Es la perspectiva de Salomón cuando se alejó de Dios. Recordemos que Salomón fue el hombre más sabio que ha existido. También era un hombre muy rico, era un rey que tenía todas las posesiones que él se pudiera imaginar, pero en algún momento se alejó de Dios y entonces Eclesiastés nos presenta una perspectiva de la vida sin Dios. Y dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin Dios todo es vano, sin Dios todo es absurdo. Es lo que hemos venido viendo a lo largo de este libro. También por eso hace 8 días decíamos, nuestras fuerzas como jóvenes, pues si no las invertimos en el servicio a Dios, si no invertimos en nuestra vida a Dios, pues nuestra vida es vana, nuestra vida no tiene sentido y entonces tenemos que aprovechar ahorita que tenemos fuerzas, ahorita que tenemos energía, ahorita que somos más decididos, entonces esa es la perspectiva de Eclesiastés, la vida sin Dios es un absurdo. Y en este mundo no vamos a encontrar nada que nos satisfaga en sí mismo o por sí mismo. También lo veíamos en los primeros capítulos de Eclesiastés. Veíamos a un Salomón que tenía acceso a todos los placeres que él se imaginara. Un tiempo, dice Salomón, me di al vino, me di a la bebida y aún así, pues no encontré satisfacción, ¿no? Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas y aún así no encontró satisfacción. En 1000 mujeres que él tenía no pudo encontrar satisfacción. Salomón dice que tenía hectáreas, hectáreas de árboles frutales, ¿no? Tenía una riqueza espectacular, pero no encontró satisfacción tampoco en las posesiones que él tenía. Eh, David también, pues tenía muchas riquezas en cuanto a oro, en cuanto a plata y cosas así, pero Salomón dice tampoco encontré satisfacción en ello. Salomón dice incluso que se dedicó a la sabiduría y tampoco en ello encontró satisfacción, a pesar de que era el hombre más sabio. Entonces, la vida sin Dios es así. No importa que tengamos todo, no hay nada que nos satisfaga en sí mismo. Nos satisface cuando disfrutamos de esas cosas que tenemos, disfrutamos la vida, pero las disfrutamos con un corazón agradecido y sin olvidarnos de Dios, sin olvidarnos de que Dios es el sustentador, sin olvidarnos de que Dios es quien nos creó, quien nos formó y que debemos de vivir una vida entregada a Él, una vida que no nos separemos de Él, una vida en donde no nos olvidemos de Él, porque si no, no importa que tengamos todas las bienes, todas las posesiones como los tenía Salomón, no vamos a estar satisfechos. Así logres concluir una licenciatura, después una maestría, un doctorado, encuentres el mejor trabajo que tengas o que aspires a tener, pues no vas a encontrar satisfacción en ello, no una satisfacción plena. Obviamente uno se emociona, ¿no? Cuando se compra una ropa nueva, uno se emociona cuando te compras, por ejemplo, en mi caso, me compro un instrumento nuevo y obviamente me emociona, ¿no? Tener ahí un instrumento nuevo o unas cuerdas nuevas, unos tenis, no sé, y encontramos cierta satisfacción, pero al final hay algo más profundo en nuestro corazón que no podemos satisfacer con eso porque esa necesidad se trata de Dios.
Entonces, pues de eso nos ha venido hablando Salomón y va a terminar con las siguientes palabras, ahí en el versículo 9, Eclesiastés 12:9. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, ¿quién es el predicador? Pues ya lo vimos en el versículo 1 del primer capítulo, el Coelet. El predicador se está refiriendo a sí mismo, a Salomón, y aquí pareciera Salomón que se está envaneciendo a sí mismo, ¿no? Porque dice, en cuanto más sabio fue el predicador, y el predicador es él, ¿no? Está diciendo, en cuanto más sabio fui yo, más enseñó con sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Pareciera que Salomón se está alabando a sí mismo, pero recordemos que la sabiduría que tiene Salomón no es una sabiduría que haya nacido con ella o una sabiduría que la fuera adquiriendo por su propia cuenta, sino es una sabiduría que recibió de Dios. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio Eclesiastés? Veíamos ese pasaje en donde Salomón recibe el trono que era de David. Salomón sucede a David y en una ocasión Dios se le presenta en una noche y le pregunta qué quiere y Salomón justamente dice quiero sabiduría. Y a Dios le agrada eso porque en vez de pedir riquezas y poder, Salomón pide sabiduría y Dios decide darle también las riquezas juntamente con la sabiduría. Pero cuando dice Salomón, en cuanto más sabio fue el predicador, se está refiriendo a esa sabiduría que Dios le regaló, no una sabiduría que haya adquirido por su propia cuenta, sino una sabiduría que Dios le regaló. Sin embargo, también Salomón fue diligente con esa sabiduría que él tenía. Salomón se dedicó a irla, por decirlo de alguna manera, cultivando. No, no es algo que Dios haya puesto así de repente en Salomón. Y Salomón después de esa oración se despertó al otro día con un montón de conocimientos, ¿no? Se despertó al otro día con mucha sabiduría. No fue así, sino que Dios usa los medios que tenemos nosotros a nuestro alrededor para hacernos sabios. Dios usa, por ejemplo, no sé, a un pastor. Hay veces que nos encontramos con pastores muy sabios, ¿no? Y nosotros podemos aprender de la sabiduría que tienen ellos. Entonces nosotros le decimos a Dios, danos sabiduría, y está padre, pero la forma en que la adquirimos es escuchando a personas más sabias, es escuchando a personas que ya tienen cierta experiencia, es escuchando a predicadores que sean buenos, ¿no? Es leyendo, obviamente, también la palabra de Dios, que en ese momento, pues Salomón no tenía mucho de dónde agarrar, ¿verdad? Todavía no había sido escrito gran parte de la Biblia, ni siquiera el Antiguo Testamento estaba completo cuando Salomón vivió. Todavía después de Salomón escribieron muchos profetas, después de Salomón hubo mucha revelación, pero nosotros hoy en día sí tenemos la revelación completa, la revelación que Dios ha querido revelarnos, nos ha querido dar, ¿verdad? Entonces nosotros, por decirlo de alguna manera, tenemos más herramientas que Salomón para poder llegar a ser sabios. Obviamente Salomón recibió un don de Dios, un don especial. Quizás no nos vamos a comparar con la sabiduría de Salomón, pero tenemos más herramientas que él, porque nosotros ahora tenemos incluso este libro que escribió Salomón, ¿no? El hombre más sabio que ha existido, tenemos ese libro de él y tenemos la revelación de todo el resto de las escrituras. Entonces, nosotros como Salomón podemos orar, queremos sabiduría y ya hemos dicho que nosotros necesitamos de la sabiduría para irnos dirigiendo en cada aspecto de nuestra vida, pero aparte de orar, pues también tenemos que hacer algo al respecto. Salomón lo hizo, no, les repito, no es que le hayan insertado una USB y de repente le cargaron ahí el software y ya era totalmente sabio, ¿no? Él se dedicó a cultivar esa sabiduría. Nosotros nos debemos de dedicar también a cultivar la sabiduría a través de la palabra de Dios y a través de escucharla los domingos, a través de escucharla, pues, de nuestros líderes, ¿no? Y a través de nuestros devocionales diarios, a través de la oración también. Entonces, para ir creciendo, así como Salomón fue, eh, fue creciendo, ¿verdad? Versículo 10 dice,
Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces Salomón fue un buen investigador y también, aparte de ser un buen investigador, o por decirlo de otra manera, además de ser un buen alumno, también fue un buen maestro, porque dice él que procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Entonces, por un lado, en el versículo 9 vemos a Salomón procurando alimentarse de la sabiduría. En el versículo 10 lo vemos procurando enseñarlas a alguien más. Está diciendo, intenté hallar palabras agradables, palabras que fueran útiles, ¿no? Palabras que fueran atractivas a otras personas, palabras con las cuales otras personas también pudieran entender lo que él ya había alcanzado a entender, la sabiduría que él ya había tenido. Y incluso dice, y escribir palabras de verdad. Y en esas palabras de verdad, pues podemos encontrar justamente este libro, podemos encontrar muchos de los proverbios, ahí en el libro de Proverbios, la mayoría quizás han sido escritos por Salomón, porque Salomón no solamente se dedicó diligentemente a aprender, sino también a enseñar. Entonces aquí también nosotros podemos aprender una lección. No solamente somos alumnos, no solamente somos personas que nos tenemos que estar llenando, sino también personas que tenemos que estar dando, personas que tenemos que estar enseñando. Entonces, pues yo espero, ¿no? Que con lo que nosotros hemos aprendido en estas, pues, sesiones de Eclesiastés, que a lo mejor hubo un buen rato que dejamos ahí un espacio muy grande, en donde pues ya no nos vimos así como que tan frecuentemente, pero al final ya hemos estudiado todo Eclesiastés, ya hemos estudiado todo Santiago, ya hemos estudiado pues también de forma general con la iglesia Romanos, ¿no? Cómo terminar Romanos, otros tantos series que hemos visto, mañana empezamos Corintios, en fin, no sé cuánto tiempo tenga cada uno de ustedes siendo cristiano, pero pues ya han escuchado bastantes prédicas, ¿no? Si les gusta leer, también han leído alguno que otro libro y se han ido llenando de información, llenando de conocimiento, pero eso también es importante compartirlo. Así como Salomón dice, él procuró con palabras agradables escribirlas, pues también nosotros no vamos a escribir un libro de la Biblia, pero podemos llenar o bendecir con nuestro conocimiento a otras personas y pues ojalá que lo podamos hacer. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Va a hablar de dos cosas aquí, Salomón. Una son aguijones y otra clavos hincados. Entonces, ¿qué nos quiere decir Salomón con estas dos ilustraciones? Bueno, para entenderlas tenemos que ver ahí que está hablando de un pastor al final del versículo. Estos clavos, estos aguijones los usa ese pastor. ¿Cómo los usa o qué son? Los aguijones eran varas de madera que tenían punta de hierro al final, ¿no? Eran, digamos, como quizás unos bastones largos que tenían al final, pues, un pedazo de metal. Y era un pedazo de metal, pues, en forma justamente de aguijón, ¿no? Era algo ahí, puntiagudo. Entonces, cuando una oveja se descarriaba o no seguía el camino, pues el pastor agarraba su bastón y le picaba a la oveja. Eh, este metal no iba a causar daño, no le iba a dejar sangrando la pierna o donde le picara, ¿verdad? No iba a hacer eso, pero le iba a causar cierto dolor. Entonces ese dolor iba a hacer que la oveja regresara al camino. Si ya se había descarriado, entonces le picaba y cuando sentía ese dolor, la oveja regresaba al camino. Entonces, dice Salomón, las palabras de los sabios son eso, son aguijones. Y justamente es lo que hemos visto, ¿no? Los consejos que nos da Salomón y los consejos que nos da Dios a través de la palabra, pues son aguijones y a veces nos causan dolor, ¿no? A veces no son muy agradables, pero justamente Dios los utiliza, su palabra utiliza para mantenernos en el camino. Y los aguijones, pues son los que hemos visto en Eclesiastés, de que no importa tus riquezas,
no vas a no vas a estar satisfecho si no estás con Dios. Y ese es un aguijón, ¿no? Nosotros a veces nos queremos dar pues a los placeres de la vida, queremos disfrutar nuestra vida porque somos jóvenes, ¿no? Porque queremos vivirla, porque no queremos que nadie nos diga nada, porque queremos aprovecharla, pero ahí está la palabra de Dios aguijonándonos. En el caso del alcohol, ¿no? Como le hemos platicado, vale, si te quieres tomar una cerveza está bien, pero si te quieres emborrachar, ahí sí ya no está bien, porque eso sí es condenable. Y ahí está la palabra de Dios aguijonándonos, ¿no? A lo mejor en el trasfondo de alguna persona viene de un trasfondo en donde era alcohólico y está el aguijón de Dios ahí diciéndole, ya no tienes que hacer eso. O no sé, a veces encontramos a hombres que son muy mujeriegos o a mujeres que les gusta estar con muchos hombres, ¿no? Tener un novio y luego otro, pero ya vimos que Salomón dice que en eso no encontramos satisfacción, en tener a muchas parejas, en eso no hay satisfacción. La satisfacción, de acuerdo a la palabra de Dios, la encontramos en una sola pareja. Y en esa pareja llegamos a ser un solo cuerpo entre el hombre y la mujer cuando pues se consuma esa relación, ¿no? Y Dios nos indica el camino que debemos seguir en nuestras relaciones de tener un noviazgo únicamente con fines de matrimonio. Y entonces ahí está la palabra de Dios aguijoneándonos, ¿no? A lo mejor llega a ser doloroso, pero eso nos mantiene en el camino recto. A veces nosotros tenemos el deseo de trabajar, el deseo de comprarnos un carro, comprarnos una casa, y nos olvidamos de Dios, ¿no? Decimos, ahorita no tengo tiempo para Dios, ahorita no tengo tiempo para reuniones, ahorita no tengo tiempo para servirle porque ahorita estoy enfocado en mi futuro, ahorita estoy enfocado en hacer riquezas, en hacer ahorros para tener un futuro asegurado, pero la palabra de Dios nos dice, en eso no vas a encontrar satisfacción. Entonces ahí está nuevamente la palabra de Dios aguijoneándonos, ¿no? Y entonces eso es lo que quiere decir Salomón. Y a lo largo de Eclesiastés nos ha venido ahí aguijoneando una y otra vez. Y si hablamos de Santiago, pues también Santiago, que fue el libro anterior que vimos, pues también nos aguijoneó una y otra vez, ¿no? Y nos sentimos a lo mejor a veces como cacheteados de parte de Dios, pero son cachetadas que nos mantienen en el camino. Y luego dice, eh, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Los clavos hincados se está refiriendo a los clavos que se ponían en una casa de campaña. Ya ven que ahorita pues es para armar la casa de campaña, viene como una estructura de algunos tubitos que los vas armando, ya alrededor de eso la pones, ¿no? El plástico de lo que esté hecho. Pero en ese caso, en ese entonces, pues no era así. Entonces, en ese entonces tenías que poner, para poder acampar, tenías que poner unos clavos que sujetaran la tela o el material con el que te fueras a fabricar la casa, ¿no? Entonces tenías que poner unos clavos y esos clavos van a sujetar la tela y vas a poder formar ya la estructura, ¿no? Entonces, los clavos son como, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Entonces, eso nos mantiene ahí, por decirlo de alguna manera, nos mantiene con los pies en el suelo, si quieres verlo así, ¿no? Nos mantiene firmes, nos mantiene sin que nos movamos. Así como el aguijón del pastor mantiene a las ovejas rectas en el camino, los clavos también nos mantienen firmes, nos mantienen ahí, pues, afianzados en Dios, ¿no? Entonces, las palabras de Salomón buscan eso, porque Salomón ya experimentó todo, Salomón ya experimentó la insatisfacción lejos de Dios y ahora está diciendo, ahora mis consejos son para que tú te mantengas firme, ahora mis consejos son para que tú no te descarríes. Pero fíjate lo que dice ahí después, dadas por un pastor. Y curiosamente, no sé qué versión de la Biblia tengan ustedes. ¿Tienen la Reina Valera? ¿Cómo viene ahí en tu Biblia, Joana, la palabra pastor? Este, pastor, como pastor, no.
Era el 9, ¿verdad? Sí, no, ya estamos en el 11, El 11. Ajá, viene como pastor. pero ¿no notas algo raro o algo diferente al resto de las palabras? Las palabras de Dios son dadas por un pastor. Ok, pero pastor está escrito con mayúscula, ¿no? Ajá, sí. Ajá, eso es lo diferente ahí que encontramos, pastor. Entonces, por lo general, no, ¿tú, Lupita, tienes la Reina Valera o qué otra, o tienes otra traducción? Sí, Reina Valera dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor, en el versículo 11. Ok, sí, me parece que no todas las Y versiones. y en la nueva versión Ok, internacional viene con P minúscula. Con ok, P minúscula en la NBI y en la Reina Valera está con mayúscula. ok, gracias. Sí, entonces, no todas las versiones, pero algunas, como la Reina Valera, se encargaron de ponerle ahí pastor con mayúscula, porque de acuerdo a la interpretación de los estudiosos, ese pastor no se está refiriendo a otro pastor, sino a Dios. Entonces, pues la Reina Valera, para referirse a Dios, pues utiliza la mayúscula, ¿no? Y en este caso quiso dar como esa referencia que puede pasar muy inadvertida, ¿no? A menos que pues lo hayas estudiado, que te pongas ahí a ver muy, a escudriñar muy así, muy profundamente, ¿no? Pero puede pasar inadvertida y está bien, ¿no? La Reina Valera lo hace, las otras no, pero porque la interpretación de muchos es que se está refiriendo a Dios mismo. Entonces las palabras son utilizadas por Dios, o sea, está hablando de maestros de la congregación y de sabios, pero tanto los sabios como los maestros de las congregaciones reciben esas palabras de parte de Dios. Ya vimos que Salomón recibió la sabiduría de parte de Dios. Entonces, lo que nosotros encontramos cuando Salomón está hablando en Eclesiastés, lo que nosotros encontramos cuando Pedro está escribiendo sus cartas, cuando Pablo está escribiendo las suyas, es una sabiduría que no viene de ellos, es una sabiduría inspirada de parte de Dios y Dios es el pastor, Dios es el pastor que cuida de su pueblo. Y vemos eso, por ejemplo, en Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. Pero fíjense quién da la sabiduría. Al hombre que le agrada, Dios le da la sabiduría. Vamos a Proverbios 2:6. Y dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es algo que también nosotros pues ya hemos estudiado más a profundidad. Dios es el que da la sabiduría. Santiago nos insta a buscar la sabiduría, pero Dios es el que da la sabiduría. Tenemos que buscar a Dios para ser sabios. Y el Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José que estás entre querubines resplandece. Y ahí la Reina Valera también utiliza pastor con P mayúscula porque se está refiriendo a Dios. Aquí es más evidente. Oh pastor de Israel, Dios es el pastor de Israel y dice, escucha tú que pastoreas como ovejas a José que estás entre querubines resplandece. Y no va a ser ese el único salmo que hable de Dios como pastor. Yo creo que el más famoso de todos, el que nosotros, si nos preguntaran en dónde dice la Biblia que Dios es un pastor, pues inmediatamente pensaríamos en el Salmo 23, ¿no? Pero también, por ejemplo, el Nuevo Testamento en Juan 10 habla de que Dios es el pastor e incluso allí la revelación es que Cristo es el pastor
Ya en Juan, ya en el Nuevo Testamento, pues vemos que no solamente Dios es el pastor, sino Cristo, la persona de Cristo es el pastor, la segunda persona de la Trinidad es el pastor. Entonces lo que encontramos tanto en Eclesiastés como en el resto de las escrituras es Cristo mismo, es Dios mismo, utilizando su palabra para aguijonearnos, utilizando su palabra para afianzarnos como clavos, como aguijones. Eso es lo que encontramos y eso es lo que deberíamos encontrar también en las congregaciones, ¿no? Cuando realmente hay un pastor, cuando realmente hay un predicador que habla de la palabra de Dios, podemos decir que esas palabras, pues son palabras que provienen de Dios para aguijonearnos, para conducirnos, mantenernos rectos, mantenernos en el camino, mantenernos en la verdad, mantenernos afianzados en Dios. Porque dice aquí, son las palabras que salen de los maestros de las congregaciones, siempre y cuando, claro, ese maestro esté manteniéndose firme a las palabras, ¿no? que encontramos en la Biblia. Entonces el pastor y Dios mismo llamándonos por medio de este libro, ¿para qué? Para abandonar las vanidades de una vida sin esperanza y sin Dios. Lo voy a repetir eso. El pastor es Dios mismo llamándonos por medio de este libro, es decir, de Eclesiastés, para abandonar las vanidades, porque hemos visto que todo es vano si no tenemos a Dios. Nos llama para abandonar esas vanidades de una vida sin esperanza y una vida sin Dios. Ya hemos dicho, ¿no? Dios es el Dios de la esperanza. Sin Dios no podemos tener ningún tipo de esperanza, pero con Dios tenemos una esperanza futura, una esperanza que quizás no la vamos a alcanzar a ver, pero me refiero a mientras estemos vivos, pero en algún momento Dios va a resucitarnos si es que no alcanzamos a ver esa esperanza en vida, va a resucitarnos y la podremos ver, ¿no? Podremos alcanzar esa esperanza de una redención total, podremos alcanzar esa esperanza de un mundo lleno de justicia, de un mundo donde no hay dolor, de un mundo en donde no hay corrupción, de un mundo en donde podremos ser plenos totalmente, en donde podremos ser totalmente felices porque vamos a estar habitando con Dios. Entonces, Dios como pastor nos guía a través de su palabra y nos guía a veces de forma dolorosa porque como ovejas nos descarriamos. Y entonces cuando nos descarriamos, a veces puede ser un tanto dolorosa volver al camino. A veces podemos sufrir un poco para volver al camino, pero es Dios aguijoneándonos para que no abandonemos su senda, para que no abandonemos su vereda. Y es Dios también afirmándonos, es Dios clavándonos para que estemos cerca de Él y para que podamos abandonar estas vanidades que encontramos en este mundo caído. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y bueno, creo que el único que todavía está estudiando aquí es Alan, y a lo mejor Alan esté diciendo, yo sabía que el estudio no viene de parte de Dios. Yo de niño siempre le decía a mis papás, yo no sé quién inventó la escuela, a mí me choca ir a la escuela. Entonces, cuando leemos aquí que dice, el mucho estudio es fatiga de la carne, a lo mejor podremos decir, ya ves, la Biblia nos está dando la razón. La Biblia nos está diciendo que no hay que estudiar, es fatiga los muchos libros, pero no se está refiriendo a eso. No está diciendo que estudiar sea malo, no está diciendo que leer sea malo, porque si leer fuera malo, pues ya yo tendría ahí un problemita, ¿no? Entonces, no se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a buscar la sabiduría en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Buscar la sabiduría, buscar la satisfacción o buscar las respuestas a nuestras interrogantes, esas interrogantes a veces que son existenciales, ¿no? ¿De dónde viene la vida? ¿Con qué propósito fui creado? Esas preguntas que parece que pasan los siglos y los siglos y nadie da respuestas, pues nadie da respuestas porque no van a la verdadera fuente de esas respuestas, que es la Biblia. Y entonces es fatigoso tratar de encontrar respuestas lejos de la Biblia. Vas a encontrar respuestas a temas a lo mejor científicos, vas a encontrar respuestas a
a muchas cuestiones, a lo mejor matemáticas, químicas y todo eso, pero cuando trates de encontrar respuestas al sentido de la vida fuera de la Biblia, te vas a fatigar porque nunca vas a encontrar una respuesta satisfactoria. Vas a vagar y a vagar. Me viene a la mente el caso de Agustín, San Agustín. Su mamá era católica. En ese entonces, pues, no había iglesia evangélica o protestante. Todo el mundo era católico, pero era una católica fiel, era una católica, digamos, piadosa. Su mamá era cristiana, pero Agustín no. Y Agustín, aunque su mamá lo invitaba a que leyera la Biblia, que fuera a las reuniones, no sé qué, cómo fueran en ese entonces las reuniones, él se rehusaba. Y él empezó a buscar respuestas a su existencia en diferentes religiones. En aquel entonces había un grupo que se llamaban los maniqueos, y los maniqueos decían que ellos tenían todas las respuestas. Pero cuando Agustín les preguntaba, ellos no les sabían responder y le decían, no, es que tienes que esperarte al gran maniqueo, por así decirlo, ¿no? Él te va a responder todo lo que tú le preguntes. Pasaron muchos años y cuando Agustín por fin conoció al gran personaje, le hizo las respuestas y no le supo contestar. Entonces Agustín estaba decepcionado totalmente hasta que conoció a un predicador cristiano, un predicador que era muy famoso, y Agustín había estudiado retórica. Entonces él se acercó para evaluar cómo hablaba ese personaje, porque la retórica estudia el arte de hablar. Él se acercó para eso y empezó a darse cuenta que él tenía las respuestas porque él hablaba acerca de la verdad, él hablaba acerca de la palabra de Dios. Y después de muchos años de un peregrinaje por encontrar la respuesta a su existencia, por encontrar un propósito en su vida, la fue a encontrar en la fe de su mamá. Esa fe que él había rechazado, la fue a encontrar ahí en la fe de su mamá, porque la fe de su madre pues se basaba en la palabra de Dios. Entonces, dice Salomón, el mucho estudio es fatiga de la carne. Sí, cuando tratamos de entender la respuesta a nuestra existencia lejos de la palabra de Dios. Entonces, prácticamente Salomón está diciendo, ten cuidado de lo que está escrito más allá de este libro. Y hay muchos libros, ¿verdad? Hay muchos libros. Año con año, muchos escritores sacan un libro nuevo. Hay muchos temas, abarcan muchos temas. Hay muchos libros acerca de un mismo tema, algunos muy parecidos, algunos muy diferentes. Pero dice Salomón, ten cuidado con lo que esté escrito más allá de este libro. Y no estoy diciendo que no leamos libros cristianos, porque también a veces esos libros nos ayudan a dirigirnos siempre y cuando estén pues realmente dirigidos por la palabra de Dios. Pero sí estoy diciendo que es malo tratar de encontrar la sabiduría fuera de Dios. Si el libro en cuestión que estás leyendo está apuntando hacia la Biblia, se está basando en la Biblia, entonces es correcto. Pero si está encontrando las respuestas fuera de la Biblia, entonces eso va a ser fatiga de la carne, porque la palabra de Dios es suficiente. Dios nos habla a través de su palabra, entonces no te fatigues tratando de encontrar el sentido de la vida en otra parte. La respuesta es una respuesta teológica. No recuerdo quién dijo esta frase. La leí en algún libro que no recuerdo qué libro es, pero dice, una persona realmente inteligente es aquella que entiende que la respuesta a la creación, la vida y la eternidad es una respuesta teológica y no científica. La respuesta a la creación, la vida y la eternidad es una respuesta teológica y no una respuesta científica. Años y años los científicos tratando de encontrar de dónde venimos, ¿no? Y a lo más que han llegado es hacer una teoría que venimos de una gran explosión. ¿Qué explotó? ¿Quién sabe qué haya explotado, no? Porque dicen que no había nada y después hubo todo. Entonces, si no había nada, ¿qué fue lo que explotó, no? Pero de ahí viene la vida, según ellos, ¿no? Entonces, dice este personaje, que no recuerdo qué personaje es, la respuesta no está ahí en la ciencia, la respuesta está en la teología, y en la teología vemos que Dios habló y fue la luz, ¿no? Dios habló y fueron los mares. Dios habló y se poblaron los mares, se poblaron la tierra, se poblaron los aires,
los árboles comenzaron a producir fruto. Dios habló y creó todo lo que nosotros conocemos como el universo, y de repente Dios tomó polvo de la tierra y creó al hombre y lo hizo dormir en un sueño profundo y sacó una costilla de él y creó a la mujer, y de ahí entonces se empezó a desarrollar la vida. Pero los científicos dicen que la vida nació de una evolución, que de pronto hubo no sé, ahí se juntaron unas moléculas, ¿no? Y se fue creando la vida. Se creó primeramente en el mar, después a esa vida del mar le salieron patas y empezó a caminar, y entonces se fueron creando las diferentes especies así de la nada. Pero la respuesta a la creación, a la vida y a la eternidad es una respuesta teológica y no científica. ¿Cuántos quisieran conocer qué hay más allá de la muerte? ¿Y cuántos estudios han hecho para entender qué hay más allá de la muerte? Y nadie lo puede saber a menos que estudien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que después de que el hombre muere, el espíritu sube al Padre, que fue quien lo dio, y el cuerpo regresa al polvo de la tierra, que es de donde fue creado. Y entonces miles de dinero, ¿no? Miles de dinero, miles de horas invertidas para encontrar una respuesta que solamente tendrán que abrir sus Biblias para poder conseguirlas, porque ahí es donde Dios da respuesta a las cosas que Él le ha placido revelar. Entonces, la respuesta no es científica, la respuesta es teológica, y si tú buscas la sabiduría más allá de este libro, dice Salomón, te vas a fatigar, no vas a encontrar respuesta. Y eso fatiga, el estar en constante búsqueda, eso fatiga, pero el encontrar respuestas da descanso y da paz, y solamente Dios nos puede dar ese descanso y esa paz. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es decir, ya estoy acabando, ya estoy concluyendo, y el fin de todo lo que yo he dicho es lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Así de sencillo lo resume Salomón, todo lo que hemos venido viendo. El fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. En esas dos cosas se resume la vida del hombre, en temer a Dios y en guardar sus mandamientos. Es decir, la suma total de lo que significa funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios es eso: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Dice un predicador, lo que nos vuelve un ser humano en todo el sentido de la palabra es que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos. De lo contrario, voy a poner este ejemplo. Ustedes han visto, a lo mejor no lo han usado muy seguido, no sé qué tan deportistas sean, pero a lo mejor han visto un balón, ya sea, a las mujeres creo que se les da más el voleibol y el básquetbol, a los hombres el fútbol o algún otro deporte un poquito más rudo, pero todos nosotros hemos visto un balón, y para que ese balón funcione, ¿qué debe tener? Aire. Exacto. Si no tiene aire, ¿sigue siendo un balón? Sigue siendo un balón, pero no funciona. Ok. Ya no cumple el mismo propósito. Exacto. Cuando eres niño y cuando eres hombre, haces de un balón hasta hasta agarras una botella y con eso te haces un balón. Pero no va a funcionar lo mismo que un balón de verdad. Entonces, un balón sin aire sí sigue siendo un balón, pero no tiene el mismo funcionamiento, no funciona de acuerdo al propósito que fue creado. El hombre sin Dios es como eso, es como un balón sin aire. Seguimos siendo hombres, seguimos siendo mujeres, seguimos siendo seres humanos, y los vemos ahí en las calles, ¿no? No es que veamos no es que nos podamos distinguir de un cristiano y un no cristiano. Tú te encuentras a una persona que no conoces, y ¿cómo le haces para saber si es cristiana o si no es cristiana? Pues solamente platicando con ella, porque así a simple vista no se puede distinguir. Seguimos siendo personas totalmente normales, ¿no? Pero esa persona que no es cristiana no está cumpliendo con su propósito con el cual fue hecho, que es adorar a Dios, que es temer a Dios y que es guardar sus mandamientos. Y entonces es como un balón sin aire. Sigue siendo un balón, pero no funciona de acuerdo al propósito con el que fue creado. Una persona sin Dios sigue siendo una persona, pero no funciona con el propósito con el cual fue creada esa persona, porque fuimos creados para adorar a Dios.
fuimos creados para temerle a Él y fuimos creados para guardar sus mandamientos. Y se trata de un temor reverente, porque ¿qué hacemos nosotros cuando vemos algo que nos da miedo? Si lo tomáramos como que teme a Dios, entonces temer a Dios sería como alejarnos de Él, ¿no? Porque cuando tú te encuentras algo que te da miedo, te alejas de eso, ¿no? A mí no me gustan las alturas, entonces yo no me asomo en un edificio alto, yo no me asomo ahí a la orillita. Yo me quedo más allá de la orilla. Aunque no me vaya a pasar nada, a mí no me gusta asomarme a la orilla. Entonces un temor te hace alejarte. Pero en el caso de Dios, temer a Dios es con un temor reverente. Y el temor reverente, en lugar de alejarte, te atrae a Él. Esa es la clase de temor que está diciendo Salomón. Tienes que tenerle un temor reverente, un temor que te atraiga a Él, que te atraiga, ¿para qué? Para reconocer que no somos independientes, sino somos dependientes de Dios. Y ese es el discurso que ha estado dando Salomón. En un momento Salomón se creyó independiente y se alejó de Dios. Era tan rico que él dijo, pues voy a encontrar placer en las riquezas, voy a encontrar satisfacción en las riquezas. Se creyó alguien independiente, pero descubrió que todo era vano, que todo era absurdo. Entonces el temor reverente nos hace acercarnos a Dios para saber que no somos independientes, sino que somos dependientes de Dios. Fíjate lo que dice Wayne Grudem. La plenitud del gozo se encuentra en el conocimiento de Dios y en deleitarse en la excelencia de su carácter. Estar en su presencia, gozar de su compañerismo es una bendición más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Eso es tener temor reverente, eso es guardar los mandamientos de Dios, encontrar plenitud en Él, encontrar plenitud en Él, deleitarnos en Él. Y eso, dice Wayne Grudem, es la más grande bendición que nosotros nos podamos imaginar. Más grande que la bendición que tenía Salomón al contar con un reino de riquezas inimaginables. Más grande que eso es poder tener compañerismo con Dios, encontrar en Él deleite, encontrar en Él gozo. Entonces eso es lo que nos está diciendo Salomón. Al final, después de estos 12 capítulos, si tú no te acuerdas de ninguna otra cosa, si tú no te acuerdas de los temas que hemos estado viendo en Eclesiastés, si a lo mejor te acuerdas de muy poquito, se te ha olvidado, como que te acuerdes de esto, es suficiente. Te acuerdes de lo que dice Salomón. El final de todo lo que hemos estado viendo es que tú temas a Dios y que tú guardes sus mandamientos. Y entonces dice el versículo 14, y con ese terminamos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón termina su libro con un versículo que está hablando de juicio. Y veíamos hace 15 días. ¿Puedes disfrutar de la vida? Sí. ¿Puedes hacer lo que tú quieras cuando eres joven? Sí, pero recuerda que sobre todo lo que hagas te va a pedir cuentas Dios. Y el final de la historia de la humanidad termina con un juicio. Así como Eclesiastés termina con un juicio, la historia de la humanidad termina con un juicio. Cuando por fin Cristo regrese, va a haber un juicio para todos, para todos. Nadie se va a librar de ese juicio, pero en el caso de los cristianos, el juicio es diferente al juicio de los no cristianos, porque en el caso de los no cristianos, ese juicio es para condenación. En el caso de los cristianos, ese juicio es para honrar a esa persona de acuerdo a sus obras. Eso lo vemos en Corintios. Vamos a ser juzgados así como por fuego, dice Pablo en Corintios. Si nuestras obras son como oro, van a sobrevivir. Si nuestras obras son como paja, se van a quemar. Y entonces vamos a recibir recompensas. Pero, y claro, de acuerdo a lo que hayamos hecho, si tus obras fueron como de paja, no vas a recibir ninguna clase de recompensa. Pero si tus obras fueron como de oro, entonces sí vas a ser recompensado. Pero en el caso de los no creyentes, ese juicio es para condenación. Eso lo encontramos en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la historia de la humanidad termina así, con un gran juicio. Las personas que no vivieron temiendo a Dios y que no guardaron sus mandamientos van a recibir el juicio correspondiente y van a ser lanzados a ese lago de fuego. Las personas que durante su vida temieron a Dios y guardaron sus mandamientos van a recibir coronas, coronas de vida, coronas y honras de acuerdo a sus obras, y es que esas obras, al ser juzgadas, permanecen, al ser pasadas por fuego, permanecen. Entonces, las reglas del juego no las ponemos nosotros, las pone Dios. Y todo lo que hagamos en esta vida va a tener consecuencias. Si decidimos buscar a Dios, entonces vamos a encontrarnos con Dios. Si decidimos no buscar a Dios, entonces también nos vamos a encontrar con Dios, pero nos vamos a encontrar con un Dios airado, con un Dios en forma de juez, no en un Dios en forma de padre. Entonces, hagamos lo que hagamos, nos vamos a encontrar con Dios al final de la historia. Pero en nosotros está el buscarle, está el honrarle, está en guardar sus mandamientos, aunque claro, eso también proviene de Dios, la fe proviene de Dios, también hemos hablado de la elección, pero también está esta voluntad humana. Dios no deja de lado la voluntad humana, y de acuerdo a como nosotros hayamos vivido, si vivimos guardando sus mandamientos, temiendo a Dios, nos vamos a encontrar un Dios que va a ser nuestro rey, que va a ser nuestro padre, que va a habitar juntamente con nosotros, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21. Pero si no tememos a Dios, si no guardamos sus mandamientos, entonces vamos a encontrarnos con Él en forma de juez. Entonces, terminando lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Hace 15, perdón. Disfruta de tu vida, pero disfruta de una forma que honre a Dios, respetando los límites que Dios ha establecido en su palabra, respetando las reglas que Él ha puesto para este juego llamado vida. Disfruta, pero disfruta siempre siendo agradecido, disfruta siempre temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Y entonces, como veíamos hace 15 días también, desgasta tu vida, sí, pero desgástala en servir a Dios, desgástala en servirle, disfrútala, pero disfrútala también al momento de servirle, disfrútala, viaja, come, prueba nuevos alimentos, descubre nuevos lugares, pero no te olvides de Dios en ningún momento, no te olvides de honrarle a Él con todos tus actos, con todo lo que tú hagas, no te olvides de honrarlo, porque una vida lejos de Dios es absurda y una vida cerca de Dios es una vida plena. Y con ello terminamos el estudio de Eclesiastés. Así que vamos a orar, vamos a dar por terminado este estudio.